Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a hablar sobre la parametrización dentro de SolidWorks. Vamos a ver qué es la parametrización, cómo es que la podemos implementar dentro de SolidWorks y cómo el uso de esta herramienta nos ayuda por completo a cambiar la perspectiva al momento de estar diseñando cualquier pieza aquí dentro de SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es fascinante, es muy importante dentro del diseño. Es lo que puede definir entre un diseñador regular o promedio a un buen diseñador, que es la parametrización aquí dentro de SolidWorks. Antes de comenzar, pues vamos a dar una pequeña introducción, una pequeña explicación sobre lo que es la parametrización aplicada al diseño mecánico en SolidWorks. La parametrización en diseño mecánico la podemos definir como el proceso de definir y utilizar parámetros para controlar las dimensiones y las características de un modelo o diseño. Estos parámetros son variables que se utilizan para definir dimensiones clave, como puede ser largo, ancho, espesor, altura, etc. También podemos definir relaciones geométricas o propiedades específicas de cualquier modelo dentro de un entorno de diseño. En pocas palabras, es definir cada una de las características claves de nuestra pieza para poder tener el control de ellas y con esto poder facilitar la implementación de esta pieza, ya sea dentro de un ensamble o dentro de la misma pieza. La parametrización nosotros la utilizamos principalmente yo la he utilizado principalmente cuando se trata de estandarización de piezas. Cuando tú tienes elementos o piezas que se van a estar fabricando de manera constante, pues no es necesario o no es conveniente estar diseñando la pieza desde cero continuamente. Entonces simplemente estandarizas tu pieza, la parametrizas y al momento de sacar el dibujo, este dibujo también debe de venir parametrizado. Entonces esto nos ayuda a que si en un futuro tú necesitas utilizar X pieza dentro de un ensamble, pues va a ser más fácil poderla implementar, ya que al estar parametrizada tú puedes controlar las variables y ajustarla a las necesidades que tú tengas dentro del ensamble en el cual lo vas a utilizar. Para que se pueda entender un poquito más esto, pues vamos a comenzar a hacer un ejemplo. Entonces vamos a dibujar una pieza desde cero. Esta pieza va a ser un ángulo de aluminio. Este ángulo de aluminio, bueno, antes de comenzar vamos a revisar las medidas comerciales de los ángulos de aluminio. Muy bien, estamos aquí en la página de Aluminio y Metales El Socorro. Es un proveedor aquí de la ciudad de Querétaro que provee aluminio ya sea en ángulo, en solera, redondos. Viene bastante completo en cuestiones de aluminio. Entonces vamos a utilizar el catálogo que él nos ofrece de medidas estándar de ángulo de aluminio. Entonces, bueno, aquí no nos importan estos espesores tan delgados. A nosotros nos interesa espesores que van desde un octavo hasta un cuarto. Entonces todo esto es en lados iguales. Ahorita no vamos a hacerle caso a los desiguales. Entonces tenemos que en ángulo de un octavo va desde media, luego 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada, 1 cuarto, 1 y media y 2 pulgadas. Es el máximo que ofrecen en espesor de un octavo. Es de 2 pulgadas. Posterior a eso, o después, ya nos ofrecen un espesor de 3/16, que es 4.76 milímetros, y la medida más pequeña del ángulo es de 1 pulgada. De ahí nos vamos a 1 cuarto, 1 y media, 2, 3 y hasta 4 pulgadas. De ahí nos brincamos hasta ángulo de 1 cuarto, que es 6.35, y en la medida más pequeña que ellos ofrecen es de 1 pulgada. Luego nos vamos a 1 y media, 2, 2 y media, 3 y 4 pulgadas. Entonces, bueno, ahorita nosotros nada más nos vamos a centrar en dos espesores, 3/16 y 1 cuarto. El de 1 octavo ahorita no lo vamos a tomar tanto en cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dibujar un ángulo de 3/16 por 1 cuarto. Vamos a utilizar esta medida. Entonces, conociendo las medidas comerciales, vamos a comenzar a diseñar. Entonces nos vamos aquí a nuestro plano y luego
trazamos nuestras líneas. En este caso va a ser de 1/4, que es igual a 1.25. Así. Esta también la vamos a dejar de 1.25. Esto lo podría dejar, o sea, esta línea la podría ser igual a esta, pero nos sirve que sean independientes para poder lograr la parametrización. Entonces lo vamos a dejar así. Luego vamos a sacar el espesor con una X distancia y lo vamos a poner de 3.16. Así. Vamos a habilitar tapas en los extremos que sean con líneas y ya tenemos nuestro ángulo. Ahora aquí le vamos a extruirla desde plano medio y va a medir 30. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos aquí nuestro ángulo de aluminio. Aquí, bueno, nada más falta definir el material y lo vamos a hacer de 60-61. Así. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, ahorita con este elemento que acabamos de modelar, vamos a parametrizar pues el ángulo. Y para eso necesitamos identificar las dimensiones clave de nuestro ángulo, que en este caso son estos lados, aunque sean lados iguales, los dos los vamos a parametrizar. Luego el espesor, que pues es el estándar, es como lo venden, 3.16 por 1/4. Entonces estas tres medidas son importantes. Y también vamos a parametrizar el largo de nuestro ángulo, los 30. Y como primer paso es asignarles o definir cada cota con un nombre, para que al momento de estar haciendo las ecuaciones pues sea más fácil de identificarlas. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí en la opción de ocultar y mostrar elementos, vamos a mostrar el nombre de la cota. Ahora nos vamos a ir al croquis de la operación y aquí, como pueden ver, abajo del valor tenemos ya el nombre de la cota. Entonces aquí seleccionamos la cota y le vamos a cambiar el nombre a lado 1. Lo mismo con la de acá abajo. Esto va a ser igual a lado 2. Posterior, el espesor también lo vamos a espesor ángulo. Así lo vamos a definir. Y ya una vez que tenemos estas tres, nos salimos del croquis y definimos el de la extrusión. Entonces esto lo vamos a definir como largo. Así. Y bueno, entonces una vez que ya tenemos nosotros definido o le asignamos un nombre a cada uno de las cotas, de las dimensiones que vamos a parametrizar, nos vamos a ir a herramientas y nos vamos a ir a ecuaciones. Ahora, aquí en ecuaciones lo que vamos a hacer, vamos a escribir variables globales, que van a ser los nombres que acabamos de definir. Entonces vamos a poner lado 1, le damos a enter y luego aquí le vamos a asignar nosotros un valor. Este valor lo vamos a poner que va a ser igual a 31.75. Así. Luego, lado 2. Al ser lados iguales, aquí lo que podemos hacer es escribir, al poner el signo de igual, nos aparecen cuatro opciones, que es variable global, funciones, propiedades de archivo o medir. Vamos a irnos a variables globales y vamos a tomar la primera variable global, que es lado 1. Con esto nosotros le estamos diciendo que el valor del lado 2 es igual al valor de lado 1. Entonces nos deja en 31.75. Luego vamos a poner espesor ángulo. Y aquí vamos a asignarle los 4.76. Así. Y por último, vamos a definir largo y le vamos a asignar los 30. Así. Entonces, ahora, ya una vez que tenemos definido cada uno de las variables globales, lo que vamos a hacer es vamos a enlazarlas con las cotas que nosotros tenemos aquí en nuestro modelo. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí. Entonces le damos doble clic sobre el ángulo y vamos a poner aquí en ecuaciones, vamos a poner lado 1. Lado 1 arroba croquis 1 va a ser igual
igual a las variables global, a la variable global lado 1, así. Y luego lado, bueno, aquí tenemos que escribir, es lado 2 es igual a la variable global lado 2, así. Luego, ok, aquí, listo, espesor del ángulo va a ser igual a espesor ángulo, que va a ser 4, ya viene con valores en milímetros, con las unidades. Y por último, espesor, digo largo es, sí, es este, y lo vamos a enlazar a largo, así. Listo. Entonces con esto nosotros ya tenemos nuestra pieza parametrizada. Ya los valores están enlazados a variables globales que nosotros podemos controlar desde este recuadro, desde las ecuaciones. Digo, lo ideal, también nosotros podemos modificar desde acá, desde cada cota, la podemos modificar, pero lo ideal es, pues si ya tenemos las ecuaciones, a modificar cada uno de los valores dentro de la ventana de ecuaciones. Entonces, si yo quisiera cambiar, por ejemplo, aquí a 1,5, entonces aquí simplemente lo que hago es, puedo inclusive sumar y le puedo poner 6.35 y me lo va a dar a 38.1. El espesor también lo puedo cambiar a, creo que es más 1.6 y ya queda en 6.36. Y el espesor pues también, ¿no? Ya lo puedo hacer más 10 y lo podemos dejar en 40. Ahí está, ¿no? Y aquí nosotros habilitando esta opción de reconstrucción automática, pues en cuanto a nosotros cambiemos cada valor, el modelo se va a reconstruir de forma automática. Entonces, bueno, aquí vamos a regresar a los valores que teníamos en un principio. Así. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregar dos barrenos, uno sobre esta cara y otro sobre esta cara. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a extruir corte, seleccionamos esta cara de aquí y voy a sacar una línea constructiva al centro de mi ángulo, y aquí lo voy a poner, lo voy a definir a 15 y luego voy a agregar el barreno que va a ser de 6.5 y le voy a dar en extruir corte. Aquí le voy a dar hasta el siguiente, le doy a aceptar y luego voy a hacer lo mismo en esta cara de acá. Entonces aquí le voy a poner a 25 y le voy a asignar su valor de cota 6.5, extruyo el corte, le doy hasta el siguiente, ¿dónde era? Aquí, le doy a aceptar y listo, ya lo tenemos. Y también estos elementos los voy a parametrizar, entonces me voy a ecuaciones y aquí, bueno, antes que nada, definir las cotas de cada operación. Entonces, aquí le voy a poner largo 1, barreno 1. Es que era sobre, no era sobre el valor, era aquí. Entonces es largo, no, va a ser posición 1, barreno 1. Y esta también la vamos a definir como barreno 1.
Y luego la siguiente operación. Lo mismo. Nada más que ahora esta es posición 2, barreno 2 y barreno 2. Le vamos a aceptar, cerramos y listo. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a operaciones y vamos a definir las variables globales. Entonces le vamos a poner posición 1, barreno 1 es igual a, va a ser igual a el largo, a la variable de largo sobre 2. O sea, si esta posición va a depender del largo total de mi ángulo dividido entre 2. Si yo lo cambio a 40, entonces el barreno se va a ajustar de forma automática a 20 milímetros. Ahorita está en 15. Si lo paso a 50, 25. Si lo paso a 60, va a estar en 30. Y así va a estar relacionado, va a estar encadenado. Y luego barreno 1 va a ser igual a 6.5, así. Y luego es posición 2, barreno 2 va a ser igual a posición 1 del barreno 1 más 5 milímetros. Así. Entonces, esta posición va a ser el resultado que tenemos en posición 1 más 5 milímetros. Y posición 1 es equivalente a la mitad del largo total de mi ángulo. Entonces, estos tres valores ya están encadenados. Entonces, con el simple hecho de que yo cambie aquí el largo, las otras dos variables van a cambiar sus valores. Entonces esto es parametrización, poder controlar las variables con el uso de ecuaciones, y esto sería más rápido. No es lo mismo estar cambiando cada una de las posiciones por separado o cada uno de los valores por separado a tenerlas enlazadas y solamente cambiar uno. Obviamente esto depende pues de las características de tu modelo. En este caso mi ángulo me permite hacer esto. Y luego vamos a poner barreno 2 igual a barreno 1. Así. Ahora vamos a definir ya las ecuaciones. Entonces, posición 1 a posición 1. Luego, barreno 1 a barreno 1. Y luego, posición 2 igual a posición 2. Y después, barreno 2 igual a barreno 2. Le damos a aceptar. Y listo. Ya tenemos nuestra pieza parametrizada. Entonces cada una de las operaciones que tenemos aquí en SolidWorks de cierta manera están ligadas una con otra para evitar ahorrarnos tiempo a la hora de modificar. Si nosotros quisiéramos cambiar los valores, pues tendríamos que nada más tener en cuenta si es que está relacionado a alguna otra operación y saber cómo va a repercutir, estar conscientes de cómo va a repercutir este cambio en los elementos, en las operaciones dependientes. Ahora bien, también al ser una pieza estandarizada, el plano se va a mostrar de una manera un poco diferente a un plano convencional, ya que nosotros vamos a utilizar una tabla donde van a venir los valores. Eso lo vamos a ver después. Pero también aquí lo que podemos hacer, ya al tener una pieza estandarizada, es crear versiones
sobre esta misma pieza con diferentes medidas, pues, como las configuraciones que ya habíamos visto en anteriores videos, pero acá pues, los elementos estaban como, o sea, bueno, cada una de las operaciones tenía sus valores independientes, no estaban ligados, entonces pues había que ajustar cada uno de ellos, ¿no? Y utilizando las configuraciones dentro de la parametrización, pues va a ser todavía más rápido. Entonces vamos a hacer eso. Nos vamos a ir aquí a las configuraciones y vamos a agregar una configuración nueva. Le vamos a poner 40. Vamos a ponerle, sí, vamos a poner 40. Ahora lo vamos a dejar así. Y el default lo vamos a modificar a 30. Así. Va a ser, esto es por el largo. Entonces vamos a hacerlo de 40. Pero ya en 40 vamos a modificar los valores de la longitud de mi ángulo. Digo, los lados de mi ángulo. En vez de ser de 1/4 va a ser de 1,5. Y en vez de ser el espesor lo vamos a cambiar también. En vez de ser de 3/16 lo vamos a pasar a 1/4. Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a administrar ecuaciones. Y en la parte de aquí arriba ya nos aparece sobre qué configuración vamos a trabajar. Si va a ser en la de 40 o en la de 30. Nosotros vamos a cambiarnos aquí a la de 30. Y ojo, aquí lo que vamos a hacer para cada variable que definamos, nos vamos a posicionar aquí en el valor y al ladito ya nos aparece a qué configuración aplica este valor. Le vamos a poner en esta configuración. Y lo mismo vamos a hacer con los demás. Solamente van a aplicar a esta configuración. Ahí. Y esto, pues esto ya no importa porque ya están definidas las variables. Entonces, al ya tenerlas, nada más hay que corroborar que estén con el símbolo de que solo aplican a la configuración activa, que es la de 30. Y ahora nos pasamos a la de 40. Le damos a aceptar. Y ahora aquí en la de 40 vamos a modificar los valores. Entonces aquí en vez de ser 31.75 va a ser 38.1. Entonces aquí miren, podemos ver cómo empiezan a cambiar ya los valores. Cambió la posición en automático cambió la posición del lado 2, porque son lados iguales. El espesor también va a cambiar, ahora va a ser de 6.35. Y en el largo, aquí en el largo es donde van a cambiar más variables, porque hay más enlazadas. Entonces vamos a pasar a 40. Miren, cambió la posición del barreno, posición 1 y posición 2 de su respectivo barreno. Y luego por último vamos a modificar el valor de este barreno. Va a ser de 8.5 de diámetro. Así. Ya nada más revisamos que corresponda, que estén que solo apliquen esta configuración. Y listo. Entonces le damos a aceptar. Y vamos a revisar. Entonces estamos sobre la configuración de 40. Entonces vamos a medir. El largo de nuestro ángulo es de 40 y los lados miden 38.1 por 38.1. La posición de mi barreno 1 debe ser la mitad del largo total de mi ángulo. En este caso, si es de 40, pues el largo debe ser de 20. Aquí. Entonces vamos a distancia al centro, 20 milímetros. Y luego la posición de mi barreno 2 debe ser igual debe ser el resultado de posición 1 más 5 milímetros. 25 milímetros, correcto. Entonces, acabamos de confirmar que los valores de mi ángulo en su versión de 40 milímetros corresponden. Si yo me voy a la de 30, cambian las dimensiones. Entonces ahora ya es de 30. El lado de mi pieza, de mi ángulo, es de 1/4 por 1/4. El diámetro de los barrenos es de 6.5 y la posición 1 de mi barreno 1 es de 15 porque mide 30 de largo, entonces 15 sobre 2 son 30 y este es de 20 porque 15 más 20, 15 más 5 es igual a 20. Entonces ya con esto tenemos nosotros nuestra primera pieza parametrizada. La guardamos, le ponemos ángulo
ángulo parametrizado. Y listo. Ahora lo único que queda es revisarlo vamos a probarlo en un ensamble. Muy bien, nosotros tenemos este ensamble de aquí. Es un ensamble sencillo, es una cabina de inspección que está hecha con perfil de aluminio y va fijada a una placa de acero. Aquí además tenemos unas guías lineales con sus respectivos carritos. Entonces lo que hacemos aquí es con un mecanismo neumático que iba a una mesita. Salía la mesita, colocábamos el producto a inspeccionar, regresaba y hacíamos la inspección aquí adentro con creo que eran unas cámaras o unos sistemas de visión. Y ya con eso. Entonces aquí la cabina está hecha con perfil de aluminio de 30 milímetros. Y va fijado con estos angulitos, con estos herrajes, que de un lado llevan para tuerca T y del otro lado van fijados a la placa. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos este ángulo, pero este ángulo no está parametrizado. No tenemos ecuaciones y sus cotas pues prácticamente son independientes. Entonces, si nosotros queremos modificarla, supongamos que en el caso de que quisiéramos cambiar el perfil a uno de 40, pues tendremos que modificar, renombrar tal vez. Si este lo estamos ocupando en otro elemento, lo tenemos que renombrar y cambiar las dimensiones básicas de nuestro ángulo para poderlo ajustar a las nuevas características de nuestro perfil. Pero nosotros con nuestra pieza parametrizada ya no nos va a pasar eso. Nosotros lo colocamos y nos dice que seleccionemos una configuración, lo ponemos de 30 y aquí nada más ajustamos. Ahí está, ¿no? Entonces aquí podemos ver que este barreno coincide con el centro de nuestro perfil de 30. Y aquí el barreno pues nada más lo tendríamos, o sea, al posicionar aquí el ángulo, pues nosotros nada más tendríamos que hacer el barreno a la placa y ya con eso es más que suficiente. Y ya nada más ponemos nuestros tornillos, nuestra tuerca T de este lado para poder fijar el perfil y listo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos las medidas de nuestra cabina? Y vamos a pasarla a 40. Listo, ya corregí las relaciones de posición. Entonces, al cambiarlo nosotros de 40, pues podemos ver que el barreno ya no nos coincide, el largo de nuestro ángulo pues ya queda pequeño a lo que es el perfil. Entonces tendríamos que, si no lo tuviéramos parametrizado, les digo, tendríamos que meternos a la pieza, renombrarla, si es que ya está ocupada, si ya la estamos utilizando dentro de este mismo proyecto pero en otra sección, tendremos que crear una nueva pieza. Y si no tenemos las cotas relacionadas unas con otras, pues tendremos que cambiar cada cota una por una, ¿no? Hasta que coincida con nuestro nuevo perfil. Pero como nosotros ya lo tenemos parametrizado, ¿no?, con ecuaciones, simplemente al seleccionar la pieza, aquí en el menú rápido, pues ya nos aparece la posibilidad de cambiar de versión. En vez de ponerla de 30, la ponemos de 40, le damos a aceptar y listo. Ya lo tenemos acondicionado para perfil de 40. Y lo mismo podremos hacerlo para perfil de 60, perfil de 80, perfiles especiales. Vaya, no nos ahorraríamos muchísimo tiempo. O sea, aquí es directamente desde el ensamble, cambiamos de versión y como ya todo está parametrizado y todo está enlazado, pues ya todo está como en armonía, por así llamarlo. Ya simplemente con cambiar de versión es más que suficiente. Aquí nada más actualizamos la posición del barreno y se acabó. No lleva más, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, la parametrización sí nos ahorra muchísimo tiempo, nos hace más eficientes, podemos hacer las piezas más rápido, nos hace más conscientes de la intención del diseño, de saber cómo tenemos que diseñar nuestra pieza para saber cómo va a repercutir los cambios que tengamos a la hora de parametrizar en cada una de las operaciones de nuestra pieza. Inclusive en el ensamble también podemos parametrizar ensambles, podemos hacer que la posición de
que el largo de mi ángulo, bueno, los lados de mi ángulo cambien con respecto a las medidas de mi perfil, pero pues eso ya es más avanzado, ya es meter ecuaciones en ensambles. Entonces la parametrización es, como yo lo comentaba al principio del video, es lo que define de un diseñador regular a un buen diseñador, el saber utilizar este tipo de herramientas para poder hacer más eficiente su trabajo y de mejor calidad. Y pues son temas que ya hemos visto, ya vimos en anteriores videos cómo meter ecuaciones en SolidWorks, cómo trabajar con variables globales, y también otra de las, bueno, SolidWorks nos da dos caminos para poder hacer parametrización de piezas. Una es utilizando ecuaciones y las configuraciones convencionales, y la otra es utilizando la tabla de diseño, que es como la que tenemos aquí en estos tornillos de aquí. Estos están hechos con tabla de diseño. Si yo abro el tornillo y me voy a configuraciones, podemos ver que aquí tenemos el Design Type Table. Entonces esto lo vamos a ver en el próximo video, cómo parametrizar con las tablas de diseño, pero igual utilizando ya la herramienta de parametrización, porque al final de cuentas todas estas cotas que tenemos para la tabla de diseño, estas no están enlazadas, o en su mayoría no están relacionadas unas con otras, son independientes. Entonces lo que vamos a hacer es, utilizando la parametrización, en vez de utilizar el recuadro de ecuaciones, pues vamos a meter la tabla de diseño para poder para que eso nos pueda funcionar, ¿no? Pero eso va a ser en el próximo video. Ahorita pues ya es una introducción a la parametrización y vimos cómo utilizarlo con las ecuaciones para la fabricación de piezas aquí en SolidWorks. Y bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook. Además, también tengo el número de WhatsApp. También tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda, problema o consulta que tengas sobre algún diseño mecánico en SolidWorks. Tú mándame un mensaje por cualquier red social o por el número de teléfono. Yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda o el problema que tengas con tu diseño mecánico en SolidWorks. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.